Hola, ¿cómo están? Académico, profesor, periodista, escritor mexicano de notable trayectoria, que demoraríamos en detallar. Premio Nacional de Periodismo en su país. Director del Fondo de Cultura Económica. Conversamos con José Carreño Carlón, que llegó a nuestra Feria del Libro en circunstancias que México es el invitado principal de la feria que acaba de terminar. En un minuto estamos con él. José, un gusto tenerte acá en Chile. Encantado, Fernando, y estar acá con ustedes y con el auditorio de lectores chilenos tan activos ahora con la Feria del Libro de Santiago. Y bueno, con muchísimas cosas que celebrar en el mundo del libro y del libro en español, que es lo que ahora nos convoca. Así Fernando. es. En una conversación, Julio Sau nos recordaba una frase de Piglia, Ajá. que decía: viajamos los escritores, pero no viajan nuestros libros. Exactamente. Yo creo que eso es, digamos, una herencia poscolonial, ¿no? En que los flujos del intercambio cultural iban de la metrópoli a las colonias y luego de la exmetrópoli a las excolonias. Pero, digamos, la herencia fue de una insularidad bárbara, de un aislacionismo de nuestros países. También decía Carlos Fuentes, para conseguir un libro editado en Chile hay que ir a Santiago, aunque estemos en América del Norte o en el Caribe. Es decir, algo pasó en este proceso en que el Fondo de Cultura Económica, que sus visionarios creadores desde 1934, hace más de 80 años, dijeron, bueno, es el momento en que deben circular los bienes culturales, los productos culturales y específicamente los libros entre nuestros países. No es un detalle menor pensando en el continente y en el mundo que vivimos. Exacto. O sea, estamos hablando de Fondo de Cultura Económica, una empresa del Estado mexicano. Exacto. Yo creo que no existe en otros países algo comparable. No lo existe, hubo varios intentos, Sí, claro. pero digamos un esfuerzo sostenido, congruente, consistente de 8 décadas, francamente no existe en el mundo. Y la verdad es que el fondo pues ha pasado por muchas épocas y desde luego empezó siendo, digamos, el proveedor de las facultades universitarias, pues porque nació para la economía, por eso nacían entonces claro. Las escuelas de economía, por eso es Fondo de Cultura Económica. Pero corrió con mucha suerte, no necesariamente por las buenas razones de la historia de nuestros países. La suerte fue que se quedó solo el Fondo de Cultura Económica cuando se soltaron pues todos los golpes militares y las dictaduras, empezando por la de España, que acabó con una gran industria editorial que existía en España antes de Franco. Y entonces el fondo fue el proveedor, todo lo que se consideraba demasiado progresista para las dictaduras, en una época en que también en América Latina lamentablemente también vienen una sucesión de golpes militares en que, bueno, los dictadores lo que menos les interesaba es que circularan las ideas, que resultaban subversivas. Y entonces el fondo creció muchísimo entre los 30, los 40, los 50. Ya en los 50 entra no solo ya la literatura para las universidades, sino que entra la literatura. Ahora, toda esa historia no es menor y tiende como a pasar de alguna manera inadvertida en lo que es la realidad del mundo editorial en el mundo. Uh-huh. Pero en el caso por ejemplo, te hablo de los últimos 20 años, que desde que estamos haciendo este programa, uh-huh. Si uno revisa la lista de autores del Fondo de Cultura, es notable, sobre todo un tiempo en que vinieron muchos a Chile. Ahora yo creo que Chile efectivamente puede ser menos atractivo, pero siguen viniendo.
Sigue viniendo. Ahora mismo en la feria vinieron bastantes autores importantes de México. Claro, y este año hemos estado con Margot Glantz, con Miriam Moscona, con Fabián Bradú. Fabián Bradú, pues claro. La biógrafa de Gonzalo Rojas. Gonzalo ¿no? Rojas, claro. Y otros más jóvenes, también de chilenos que publican el Fondo Cultura y Por tienen supuesto. esta oportunidad de que sus libros no sufran lo que tú señalabas adelante, que queden encerrados en el país. Bueno. O sea que cada libro del Fondo Cultura tiene una llegada a ese espacio está de lectura. en todos los espacios. Y ahí tenemos un fenómeno interesante que lo ha repetido varias veces la filial del fondo en Chile. Esta vez, por ejemplo, tenemos un autor mexicano que publica la filial chilena de un autor mexicano que investiga en la Universidad de Texas. Es decir, Esos cruces. Es un cruce de todo el mundo de habla hispana y que lo propicia pues esta red del fondo. Me refiero al libro que se va a presentar, que se presentó, digamos, ya ahora al finalizar la Feria del Libro de Santiago, el de la derecha radical de Estados Unidos, de Reagan lo comentaba que a Trump, ¿no? Entonces, te digo, se dan esos fenómenos ya pues de cruces en lo que más nos importa a nosotros, que es el mundo de habla del idioma español, del libro en español, ¿no? Bueno, vamos a seguir conversando con José Carreño dentro de un minuto, espérenos. La poesía de Gonzalo Rojas, sigilosa y concéntrica, se ha transformado en una voz fundamental de la historia de las letras hispanoamericanas. Hilda May se sumerge en la obra de Rojas desde una mirada fenomenológica y también muy personal. En su estudio sobre el poeta revela sucesos cardinales en la vida del Bate. La poesía de Gonzalo Rojas, un libro del Fondo de Cultura Económica que hay que leer. La autora estuvo casada con el poeta durante 33 años. Máster en Minería de la Universidad del País Vasco. Conducente a doctorado, acreditación europea. Coordina en Chile Universidad de Aconcagua, www.uac.cl. 13C, con el auspicio de Universidad de Aconcagua. Formamos personas que resuelven problemas. Fondo de Cultura Económica, Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, Municipalidad de Providencia y Pago RUT, la aplicación para pagar entre los que tenemos cuenta RUT, está presentando Off the Record. José, hablábamos de esta relación que produce la iniciativa de 8 décadas del Fondo de Cultura en nuestros países y el mundo de comunicaciones que abre. Ahora, esto ocurre al mismo tiempo, en el universo se produce cambios tecnológicos que ponen a prueba la lectura. Una prueba que no es un desafío, más que un obstáculo, se podría pensar. ¿Cómo han enfrentado ustedes este fenómeno, que lo enfrentan las editoriales, que lo enfrentan los grandes diarios? Tienen que ver con este fenómeno digital que hay que abordar. ¿Cómo el Fondo de Cultura entra en ese problema? Bueno, no hubo más remedio más que entrarle en serio a este fenómeno que se volvió un fenómeno, desde luego, de origen tecnológico, pero se volvió también un fenómeno de efectos comerciales nunca vistos, ¿no? Surgen estos grandes conglomerados monopólicos, sin duda, de la distribución del libro, Amazon y Google y todo esto. ¿El fondo qué hizo? El fondo en 2010 empezó con los primeros decenas de títulos. La verdad es que al principio fuimos creciendo, crecía mucho más nuestra oferta que la demanda de descargas. Las descargas empiezan a producirse en los últimos trimestres, empiezan a crecer ya exponencialmente el consumo de libros electrónicos, de tal manera que, digamos, el fondo en 82 años tiene un catálogo histórico que rebasa los 10,000 títulos, pero digamos que esos entre 5 y 6,000 se mantienen en el mercado, en circulación. Y de esos ya llevamos 1,600 en la plataforma 1,600. digital, 1,600. Y estamos trabajando de adelante para atrás, es decir, ya todo lo que publicamos en papel lo publicamos simultáneamente en la plataforma digital para hasta alcanzar lo más que se pueda
la historia que nos alcanzó. Ahí hay una cosa muy interesante. Hemos hecho estudios de mercado donde leen los jóvenes, que son los que nos importan fundamentalmente. Tenemos desde luego una línea muy fuerte de literatura para niños y jóvenes y luego toda la parte universitaria. Hicimos una encuesta con los universitarios y encontramos que los jóvenes y los profesores incluso descargan más de la plataforma digital los libros de utilidad, los libros técnicos, los libros de uso profesional, de uso académico, y que el papel lo siguen consumiendo para los libros de tipo gratificante, literatura, Claro, ahí está poesía. la vieja conversación de cómo deshacerse del placer del libro en la mano. Exactamente, entonces, pues yo creo que es un reto en que el libro sobrevivirá en sus diversas formas. No deja de ser un libro, el libro digital, y el libro en papel también seguirá teniendo un sentido importante, sin duda, también en el futuro. Además, en nuestros países, por razones desde de desigualdad económica hasta falta de una cobertura más grande de las grandes empresas tecnológicas, la verdad es que ha crecido más lentamente la conectividad. Y en los países angloamericanos, digamos que muy rápidamente llegó al 25% el consumo del libro digital respecto de las ventas totales. Sin embargo, ahí se estancó e incluso hay datos que empieza a bajar, ¿no? Entonces, con más razón me parece que es un reto, sí, que hay que entrarle y que hay que ver por dónde van las necesidades de los lectores, por dónde va el mercado, para ir combinando, digamos, las dos plataformas, ¿no? Ahora, este fenómeno de la lectura con la experiencia bastante singular del Fondo de Cultura Económica, estoy pensando en lo que significaba aquí en Chile esa corta experiencia que hubo. A nivel del acceso de los jóvenes, del público, de la gente con menores recursos, ¿se nota esa especificidad de una editorial estatal? Sí, bueno, pues primero porque el libro digital en el que hay que invertir sin duda, finalmente cuesta menos, no consume papel, cuesta mucho menos, no cuesta desplazarlo, transporte, almacenaje, nada de eso. Y eso pues también es atractivo, digamos, en términos de que el Estado siga promoviendo contenidos accesibles y no necesariamente a los costos tradicionales. Pero sin duda, digamos que hay que cosa de verlo en términos generacionales. Los niños, los llamados nativos digitales, obviamente irán más en general en su desarrollo personal y eventualmente profesional y universitario, pues estarán mucho más familiarizados con ese nuevo mundo que el resto, y yo creo que una institución estatal como el Fondo debe estar muy atenta a esos cambios radicales, ¿no? Bueno, podríamos conversar tanto de lo que significa esa experiencia del Fondo de Cultura aquí en Chile. Como señalaba hace un rato, nos abre una cantidad de posibilidades que no tendríamos sin su existencia, y creo que eso pasa en Buenos Aires, pasa en 8 capitales más. Y uno se pregunta sobre esto de la crisis de lectura, y me pego un salto absolutamente en el aire, por lo reciente que ha sucedido en Estados Unidos con Donald Trump. Ajá. Uno tendría que pensar en los niveles de lectura de personajes de ese tipo, que no son pocos los que están tomando las grandes decisiones en el mundo. Porque yo, sin acercarme tanto, deduzco qué es lo que lee y lo que no lee Donald Trump. Bueno, yo creo que el problema es, desde luego, una arrogancia acompañada de altísimos niveles de ignorancia, y lo que es más grave y delicado decirle, quizás es hasta impolíticamente correcto decirlo. Bueno, pues muchos de los seguidores de Trump están en lo mismo, es decir, son
gente muy mal informada, sin mayores lecturas, sin mayor formación, donde pues obviamente encuentran un suelo fecundo los prejuicios, la intolerancia, ¿no? El odio, el odio racial, el odio de los países, en fin, el odio nacional, incluso en el caso de algunos seguidores de Trump. Pues, sin duda es un problema que liderazgos nacionales, regionales e internacionales pues padezcan con ese gran poder con tanta ignorancia y con tanta intolerancia y tanto prejuicio. Es lo que nos toca vivir en estos años. Ahora, bueno, asumo que has disfrutado Muchísimo. esta estadía en Chile. Estamos contentos de volver a verte. Mucho gusto igualmente. Ver rostros muy amigos y muy lectores en Chile, desde luego. Siguiendo la huella de grandísimos escritores, nunca nos perdemos de seguir huellas, lo mismo de Parra que de Neruda, que ahora de Gonzalo Rojas, ¿no? Sí, un gran libro que acaba de aparecer. Ha sido un gustazo tenerte nuevamente acá. Igualmente, nos vemos en la Feria del Libro de Guadalajara, dedicada a América Latina. Al fondo le corresponde tener el pabellón del gran libro, el gran pabellón del libro latinoamericano, con muchísimas editoriales de nuestros países, de Chile, de Dominicana, eso, asegurando que circulen los productos culturales y que no haya que ir a echar un viaje cada vez que necesites un libro al Caribe o a Sudamérica o a Centroamérica. Como sucede. Como sucede. Bueno, un gustazo, José. Igualmente, Fernando. Y, bueno, estamos atentos a encontrarnos y a ustedes los esperamos en la próxima conversación acá en Off the Record, ojalá con un personaje que nos traiga una mirada fresca de ese fenómeno que a nosotros tanto nos ocupa en este programa, que es la lectura, y que hoy día nos ha aportado José Carreño. Y en un minuto usted encuéntrese con Cineoff. Bienvenidos a Pago RUT, la nueva forma de pagar entre los que tenemos cuenta RUT. Bájala y súbete, Banco Estado. .cc con el auspicio de Universidad de Aconcagua. Formamos personas que resuelven problemas. Fondo de Cultura Económica, Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, Municipalidad de Providencia y Pago RUT, la aplicación para pagar entre los que tenemos cuenta RUT, está presentando Off the Record. Soledad Abarca, un gusto de tenerte aquí en Cine Off the Record. Tú me decías que tú eres la directora del Departamento de Archivo Fotográfico de la DIVAM. De la Biblioteca Nacional. Sí. De la Biblioteca Nacional. Sí. Bueno, vamos al grano. Tú me trajiste una cantidad de cosas preciosas, como este rollo de películas, estas cajas, esta filmadora. ¿De qué se trata el proyecto en que estás involucrada, que tiene que ver con estos archivos familiares? Cuéntame un poquitito cómo funciona esto. Bueno, un poco el tema del archivo audiovisual que se creó hace 2 años, en 2014, en la Biblioteca Nacional, fue dar cuenta de las colecciones audiovisuales que había en la biblioteca en sus diversos formatos. Entonces, en una primera instancia, los formatos que aparecieron fueron muy diversos, video, y dentro de esa primera mirada encontramos algunos films caseros que quedaron un poco relegados porque no teníamos máquinas que pudieran proyectarlas y a raíz de estos formatos. Exacto. Entonces quedaron dentro de un catastro como registradas, pero no empezamos a trabajar sino hasta este año.
que a raíz tú mencionabas esta filmadora, a raíz de una donación de una usuaria que nos donó esta linda filmadora y una proyectora de 8 milímetros, es que pudimos recién acceder a esta cinta. Y ahí nos dimos cuenta de la riqueza documental que había. Ahora, el cine familiar y el cine amateur se viene reconociendo hace muchos años en distintas partes del mundo. De hecho, acá también en Chile había un movimiento importante impulsado por la Cineteca de la Universidad de Chile. Y de hecho, el Home Movie Day o el Día de las Películas Familiares se ha celebrado en Chile en 2 años anteriores. Pero a raíz de la visita de un grupo de profesionales de la Universidad de Nueva York en mayo pasado, tuvimos un movimiento importante primero de capacitación. Nos capacitamos en la conservación de estos materiales. Ellos además nos trajeron insumos que acá en Chile son difíciles de conseguir para hacer empalmes, por ejemplo, para limpieza, incluso las mismas cajas, contenedores nuevos, porque muchas veces los cartones empiezan a degradarse y a dañar la cinta. Entonces finalmente hicimos un programa de capacitación fuerte, inspeccionando toda la colección, y se terminó esta actividad con un seminario. A este seminario vino el director del programa de preservación de la Universidad de Nueva York, de preservación audiovisual, Howard Besser, y un poco fue un empujón grande para poder tomar este tema en la biblioteca, como ya entrar a las ligas mayores, como se dice. Y a ese seminario vino mucha gente relacionada al tema. También, bueno, ellos trabajaron un equipo acá en la biblioteca y otro equipo en el canal Señal 3 La Victoria, que igual ellos tienen un patrimonio extraordinario en cuanto a noticias y lo que ellos generan. Entonces hicimos este encuentro y ahí llegó un joven realizador que había coleccionado muchas películas y él decidió donar más de 300 películas familiares a la biblioteca. Y es por eso que nosotros queremos... Pues la idea es que tú invites al público en general, sí, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquitito. Bueno, un poco nuestra idea es dar a conocer el trabajo que estamos haciendo, también generar un poco de conocimiento respecto de lo frágil que es este patrimonio y de los contenidos increíbles que podemos encontrar. Por ejemplo, durante el programa Apex, la primera película que se digitalizó en este sistema que se llama... el nombre, pero es un sistema de digitalización para este tipo de películas, Telecinado. El Telecinado. La primera película que logramos recuperar fue un registro del terremoto del 39, donde sale una persona caminando entre los escombros, una cosa preciosa. Entonces, de alguna forma, ver que la gente vaya a sus archivos, vaya a sus cajones y vea si tiene este tipo de materiales. Claro, se encuentran este tipo de cajas, por ejemplo, si es Super 8. ¿Y tienen que acercarse a dónde? ¿A la Biblioteca Nacional? A la Nacional? Biblioteca Nacional. ¿Y si esto es en provincia, por ejemplo? Bueno, ¿cómo lo hacen? Por correo electrónico. ¿Sí? Muchas veces nosotros podemos ir, por el mismo trabajo archivo, por ejemplo, nosotros vamos a dar charlas afuera y o hacer un contacto con el museo local, porque también la idea es que el patrimonio local permanezca en su contexto. Ahora, lo importante de esto es conocer un poco que, no sé, si uno tiene una cinta y tiene un proyector, no lanzarse a proyectarlo porque puede que haya deterioros que la dañen irreparablemente. Entonces, eso es un poco que se apoyen en los conocimientos que nosotros tenemos y que compartamos estas imágenes, porque de verdad... ¿Y ustedes hacen van a hacer encuentros periódicos año a año invitando a esta gente que trae este material? Claro, la idea es partir ahora con este año. Tenemos el Día de las Películas Caseras en octubre, el 13 de octubre, y el próximo año a lo mejor ir ampliando también, porque las películas caseras después cambian de formato, se van al VHS, después la gente empieza con lo digital y hoy día nuestras películas familiares están grabadas en el teléfono. Entonces es una cultura que no ha muerto, digamos. Ahora, las imágenes que podemos encontrar acá de los 30, de los 40 son mágicas, porque uno ve una ciudad que ya no existe. O hicimos un clip, por ejemplo, con puros cortos del 18 de septiembre. Entonces sale la gente encumbrando volantines y al lado una citroneta. Y uno inmediatamente se acuerda cuando iba a los cerros ahí a la afuera de Santiago y
y se genera como este proceso de recuperación de memoria colectiva, que eso es un poco también lo que queremos promover y rescatar a través del rescate de estas películas. Ahora, también, por ejemplo, si hay gente que tiene máquinas que no usa, que las pueda entregar a la biblioteca, porque todo el patrimonio audiovisual en general, no solamente la conservación del formato, sino que la tecnología que te permite acceder a los contenidos.